Buenos días, compañeros y maestros. Nosotros somos el siguiente equipo y nosotros nos vamos a dar la tarea de hablarles sobre las diferentes definiciones, características, usos y medios de conducción en las cuales las corrientes alterna y directa se pueden dar. Nosotros nos dimos a la tarea de dividir nuestra presentación en dos. Primero les hablaremos sobre todo lo contextualizado sobre la corriente alterna. Posteriormente, daremos pie a hablar sobre la directa. Pasaremos con la primera diapositiva, en donde básicamente nos muestra una definición de lo que es la corriente alterna. Por corriente alterna podemos decir que es un tipo de corriente eléctrica. Esto está de más decirlo. Pero su dirección de flujo va y viene en intervalos regulares o en ciclos. Normalmente nosotros nos topamos de a diario con la corriente alterna. ¿Por qué? Porque la vemos normalmente en nuestros hogares. Un ejemplo de esto serían los tomacorrientes de nuestras casas, que proporcionan una corriente alterna, ya que los electrones en este alambre cambian de dirección cada 60 segundos. A los dispositivos electrónicos que usamos no les importa la dirección en la que estos se están moviendo, ya que la misma cantidad de corriente atraviesan un circuito sin importar la dirección de la corriente. A partir de esto podemos decir que las redes de distribución de energía eléctrica que llevan electricidad a nuestros hogares se diseñaron para manejar la corriente alterna, se diseñaron para soportar estos cambios que tiene en sus ondas la corriente alterna. Y aquí podemos ejemplificar los diferentes tipos de ondas eléctricas que se pueden representar en una corriente alterna. La onda cuadrada, senoidal, triangular y dientes de sierra. Estos llevando por nombre la forma en la que se representan gráficamente dichas ondas. A continuación dejaré a mi compañera para que les hable sobre las características que tiene la corriente alterna. Bueno, a mí me tocó hablar sobre las características y buscamos 10 características más importantes de la corriente alterna. Primero quiero empezar comentándoles que los electrones en el alambre cambian de dirección 60 veces por segundo. La forma de la corriente senoidal, y como mi compañero anteriormente había comentado, son distintas formas. Él comentó 4, pero pues la más común es la senoidal. Esta también transmite energía de forma eficiente. Su magnitud y dirección son tipos cíclicos. Se representa con las letras CA. Y esto ocurre cuando el flujo que tiene la corriente varía de sentido cada determinado tiempo. Igual es de mucha importancia saber que la corriente eléctrica cuenta con periodos, frecuencia, fase y amplitud. El periodo es el tiempo para completar cada ciclo. La frecuencia son los números de ciclos por unidad de tiempo. Las fases son corrientes que pueden superponerse en un mismo circuito. Y la amplitud se define mediante valores medios, valores eficientes y valores picos. A continuación, déjame compañera con los usos. Bueno, pues yo les voy a hablar un intermedio de la corriente alterna, de cómo se produce. Bueno, pues la corriente alterna se produce cuando en un conductor por donde circula la corriente eléctrica, la polaridad de la diferencia de potencial varía. Por tanto, la corriente no fluye en la misma dirección, cosa que es distinta a la corriente directa, que pues la corriente directa siempre va en la misma dirección. Y pues por eso su nombre lo dice, corriente alterna, porque se va alternando, fluyendo primero hacia una dirección y luego convirtiéndose hacia otra. Aquí hay un pequeño
una pequeña imagen donde se nota que con el paso del tiempo, pues en un determinado tiempo está arriba y luego baja, y arriba y luego baja, o, o sigue y regresa. Es por eso que se le llama corriente alterna, y así se produce. Bueno, en la siguiente diapositiva mi compañero va a hablar sobre los usos de la corriente alterna. A mí me tocó los usos de la corriente alterna, pues es utilizada generalmente en forma de electricidad que llega a los hogares e industrias. Sin embargo, las señales de audio y de radio suelen ser transmitidos por cables eléctricos. Son también ejemplos de corriente alterna. En estos usos, el fin más importante suele ser la transmisión y la recuperación de información codificada sobre la señal de la corriente alterna. Pues como mencioné antes, unos ejemplos, igual se utiliza en equipos domésticos y equipos de industrias. Entra lo que serían las pilas, las baterías, los ordenadores, las tablets, los teléfonos móviles, entre más cosas que nosotros les solemos dar uso en la vida cotidiana. Esto sería. Bueno, pues una vez planteado lo que sería la corriente alterna, nos enfocaremos ahora con la siguiente parte de nuestra exposición, que es la corriente directa. Primero que nada, vamos a ver de qué es la corriente directa. Esta es una corriente eléctrica que, a comparación de la alterna, esta fluye de forma constante en una sola dirección, como por ejemplo la que fluye de una linterna o cualquier tipo de aparato con baterías de corriente continua. Esta comparación de la corriente alterna tiene una desventaja, ya que la corriente alterna es relativamente más económico que la directa. Esto por la variación de voltajes y demás, ¿no? Está de más decir que recalcar que siempre va en una misma dirección. Esto es una diferencia muy notoria en la que podemos diferenciar fácilmente la corriente directa de la alterna. Eh, Aquí podemos ver la representación gráfica de la corriente directa o continua, que es solo una línea que es constante. A partir de esto vamos a hablar sobre sus características y por ende los dejo con mi siguiente compañera. Bueno, una vez más voy a explicarles sobre las características, pero en este caso serían de la corriente directa. En primer lugar, tenemos que la corriente directa tiene un flujo continuo que se mueve en una sola dirección y son constantes, como el compañero anteriormente ha comentado también, que solamente van en una sola dirección. Si son rectas, van completamente rectas hasta terminar. La siguiente característica es que los electrones fluyen continuamente y esta es una línea recta que no varía, como mencioné anteriormente igual. Se produce a partir de fuentes de energía, baterías, como lo comentó el compañero, fuentes de alimentación y generadores. Y algo muy importante también es que la velocidad de los electrones a lo largo del conductor es menor a 1 pulgada por segundo. Dejo lugar a la siguiente diapositiva. Hablaré sobre los usos de la corriente directa. Bueno, pues esta es continua, como ya había mencionado con anterioridad, pues son usadas normalmente para aplicaciones de alto voltaje, especialmente donde la energía es producida por pilas o por sistemas de energía solar, ya que ambos solo producen corriente continua. Unos ejemplos de
la corriente directa sería que son más utilizadas en nuestra vida. Ejemplos serían las hidroeléctricas, las eólicas, las nucleares, automóviles, motocicletas y en otros medios de transporte que nosotros solemos usar. A continuación dejo a cargo a mi compañero de la siguiente diapositiva. Bueno, pues voy a hablar de manera específica y qué es la conducción eléctrica. Bueno, pues la conductividad eléctrica es la capacidad de la materia para permitir el flujo de la corriente eléctrica a través de sus partículas. Dicha capacidad depende directamente de la estructura atómica y molecular del material, así como de otros factores físicos, como la temperatura a la que se encuentre o el estado en el que esté, ya sea líquido, sólido o gaseoso. La conductividad eléctrica es lo contrario a la resistividad, o sea que la resistencia es el paso de la electricidad de los materiales. El símbolo para representar la conductividad es la famosa griega sigma, de una forma no, muchos ya conocen. La conductividad varía dependiendo del estado en que se encuentra la materia, ya sea en los medios líquidos, en los medios sólidos. Ok, en los medios líquidos siempre dependerá de la presencia de sales disueltas en ellos, que gracias a esos sales generan iones cargados positiva o negativamente, y son los electrolitos responsables de conducir la corriente eléctrica cuando se somete al líquido a un campo eléctrico. En cambio, en los medios sólidos presenta una estructura atómica mucho más cerrada y con menor movimiento. Así que la conductividad dependerá de la nube de electrones compartidos por las bandas de valencia y la banda de conducción. Bueno, en ese caso, los metales son buenos conductores eléctricos y los no metales son buenos resistentes. Hay distintos tipos de conductividad eléctrica: la conductividad del agua, la conductividad del suelo y la conductividad de los metales. En la conductividad del agua, el agua en líneas generales es un buen conductor eléctrico, o sea, como ustedes ya saben que pues si hay una corriente eléctrica y toca con el agua, pues eso se expande con el agua. Bueno, sin embargo, dicha capacidad depende de su margen de sólidos disueltos totales, o abreviadamente hablando, de S. Ya que la presencia de sales y minerales en el agua forman los iones electrolitos que permiten el paso de la corriente eléctrica. La conductividad del agua salada es mucho mejor y mayor a la del agua dulce, obviamente pues por las sales que contiene dicha agua. La conductividad del suelo presenta distintas conductividades eléctricas dependiendo de diversos factores como la irrigación hídrica o la cantidad de sales que presentan. Es como la conductividad anterior. Los suelos más salinos serán mejores conductores eléctricos que los suelos menos salinos. Y en la conductividad de los metales obviamente son excelentes conductores eléctricos. Esto se debe a que los átomos de este tipo de material se combinan por formación de enlaces metálicos. Bueno, pues ahorita les voy a enseñar una tabla del tipo de corriente alterna y directa, de forma más ya abreviada. Bueno, la dirección de la corriente alterna va de forma bidireccional, o sea que oscilante, y en cambio la corriente directa es de unidireccional, o sea que es uniforme. Las fuentes en las cuales se genera la corriente alterna están en los alternadores, y en la directa abarca lo que viene siendo pilas, baterías o dínamos. Su fuente de fuerza electromotriz. Las alternas son conductores o espiras, conductoras oscilantes o rotatorias en presencia de campo magnético. Y pues en las directas son reacciones electroquímicas al interior de pilas y baterías, y en generadores AC como natos son rectificados con diodos. Su frecuencia de funcionamiento es pues un poco, no es pareja, pues, o sea, es mucha la diferencia. En las alternas, en las tomas domésticas e industriales abarca de 50 a 60 ohms, y en corrientes directas pues es cero, literalmente. Su voltaje de operación de las alternas abarca de los 120 volts a los 220 volts. Y en las corrientes directas, pues puede abarcar de 1.5, de 9, de 2 o 24 volts.
Y bueno, pues los elementos pasivos en circuitos, ¿qué son los elementos pasivos? Pues son los que no controlan la electricidad. Bueno, pues en las alternas, sus impedancias son la resistiva, la capacitiva y la inductiva. En cambio, en la directa solamente está la resistencia. ¿Qué ventajas tiene el uso de la corriente alterna? Que pierde muy poco al ser transportada, o sea, de un lugar a otro, pues, cuando pasa. En cambio, la directa es segura por ser bajo en voltaje y almacenable en pilas y baterías. Las desventajas que tiene las dos es que en su parte la alterna es muy poco segura por el alto voltaje de operación. Por eso comúnmente se ocupan en lugares o en empresas, en ese tipo de lugares. Y las directas no puede transportarse a largas distancias porque tiene muchas pérdidas. Eh, como pues es muy claro y preciso que son distancias cortas las cuales se maneja la corriente directa. Y los usos. El uso de la corriente alterna, como ya habían mencionado anteriormente todos mis compañeros, es que se usa mayormente en lugares domésticos e industriales, como viene siendo las lavadoras, refrigeradores o las plantas de manufactura. En cambio, la corriente directa está en equipos portátiles, como los smartphones, las laptops, las radios, las linternas, los relojes, todo equipo electrónico portátil. Y pues esto ha sido todo de parte de nosotros como equipo. Espero les haya gustado y les hayamos aclarado las dudas que tenían. Y pues eso fue todo. Muchas gracias.